Tomar su asiento, hermanos. Cuando Dios, hermanos, llamó a Samuel, los teólogos dicen que probablemente Samuel tenía una edad aproximada de 12 años. Si usted lee el capítulo 3, hermanos, podemos entender que Samuel a su corta edad, hermanos, vivía y servía a Dios, aun cuando Samuel ni siquiera todavía conocía a Jehová. Hermanos, dice la Biblia que en esos tiempos no había tanta palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y que no había ni siquiera visión con frecuencia. Sin embargo, hermanos, aún en su corta edad y sin conocer de Dios, Samuel, hermanos, cuando empezó a escuchar el llamado, de una manera, hermanos, responsable y obediente, acudió a ese llamado y dijo: habla, porque tu siervo oye. Usted y yo, hermano, muchas veces hemos escuchado la voz de Dios. Hemos escuchado, hermanos, mensaje tras mensaje que ha sido retado, hermanos, retando nuestro corazón. Pero a veces estamos, hermanos, como Samuel, escuchando y escuchando la voz de Dios, y tú y yo, hermano, no hacemos caso a Dios simplemente porque no queremos. Simplemente porque nos hemos acostumbrado a estar en nuestro lugar de confort. Y cada cristiano, hermanos, debería de estar sirviendo a Dios. Pero no hacemos caso simplemente porque no queremos. A diferencia de Samuel, que aunque no sabía quién le hablaba, dice la palabra de Dios que él obedeció. Él pensaba que era Elí llamándole, incluso fue a él, hermanos, para decirle: ¿por qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado. Hasta que Elí comprendió, hermanos, que quien llamaba a Samuel era Dios mismo. Algunas veces, hermano, tú y yo tal vez hemos escuchado el llamado de Dios y seguimos cerrando nuestro corazón, seguimos cerrando, hermano, nuestros oídos al llamado de Dios. En el caso de Samuel, apenas él entendió que era Dios quien lo llamaba, con toda disposición obedeció al decirle al Señor: habla, porque tu siervo oye. La pregunta en esta noche, hermano: ¿qué necesitas tú para poder escuchar la voz de Dios? ¿De qué manera necesitas que te hablen? ¿Quién necesitas que venga y te predique para que puedas escuchar la voz de Dios que está tocando tu corazón y te está diciendo: quiero que me sirvas? En el caso de Samuel, él fue obediente. La pregunta es: ¿cuántas veces más necesita hablarnos Dios para que hagamos caso? ¿O de cuántas maneras? Oh, hermano, ¿qué necesitas pasar en tu vida para que puedas hacer caso al llamado de Dios? ¿Qué necesitas hacer para ponerte las pilas, dejar tu banca, ponerte a servir y hacer algo que valga para el Señor, hermano? ¿Qué necesitas? Estar en una cama de hospital con una enfermedad terminal, porque, hermano, ese es el lugar donde Dios ahí importa. Es el lugar donde ahora sí: Dios, por favor, sácame de esta y te prometo que te voy a servir. Es el lugar en el que todo corazón se quebranta. Pero ¿por qué esperar a que llegue ese momento para decirle a Dios: habla, porque tu siervo oye? ¿Por qué esperar, hermanos, a estar en una cárcel? ¿Por qué esperar a que tu matrimonio se destruya? ¿Por qué esperar a que tus hijos se pierdan en el pecado para que puedas decirle a Dios: habla, porque tu siervo oye? Hermano, no tenemos que esperar a nada de eso. Si simple y sencillamente fuéramos obedientes, viviríamos vidas diferentes, hermano. Viviríamos vidas en obediencia. Y en este momento, hermano, quiero inclinarme no a la vida de Samuel. Quiero inclinarme a un personaje en la Biblia que, aunque Dios le habló varias veces y de muchas maneras, él, al igual que usted y que yo, muchas veces optó por desobedecer e ir en contra de la voluntad de Dios, y tristemente no le fue bien. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Jonás. Jonás, hermanos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Jonás capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Si usted no lo encuentra, solamente ponga cara de inteligente, abra su Biblia en algún lugar y escuche con mucha atención. Amén, hermanos. A veces son libros, ¿verdad?, difíciles de encontrar, nos perdemos, pero escuche con atención.
Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la Biblia: vino palabra de Jehová a Jonás. Voy a parar ahí un poco. Quiero preguntarle, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Dice la Biblia que vino palabra de hombre a Jonás? No, ¿verdad? ¿Dice la Biblia que vino palabra de un profeta a Jonás? No, ¿verdad, hermanos? La Biblia dice: vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo, ¿verdad? Dice: hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad de delante de mí. Número uno, hermanos, ¿de qué manera Dios le habló a Jonás y no hizo caso? ¿De qué manera Dios nos habla y no hemos hecho caso? Número uno, hermano, Dios nos está hablando a levantarnos y pregonar el evangelio. ¿Qué necesitas, hermano, para poder salir a ganar almas? Mira, hermano, yo estoy seguro de una cosa: la mayoría de los que están en este momento, en este lugar, no ganan almas. Oh, pastor, ¿cómo lo sabe? Ya soy pastor. No me gusta mucho ser pastor, ¿verdad? Yo preferiría ser un asistente y servir y ayudar en otras cosas a alguien más. Pero, hermano, te digo una cosa: algo con lo que luchamos todos los pastores todos los días, y oramos al Señor y le rogamos a Dios de rodillas y predicamos detrás de un púlpito, es para que la gente pueda ser obediente y salir a ganar almas. Hermano, la mies es mucha y los obreros son pocos. Usted y yo necesitamos, hermano, salir y predicar el evangelio, salir y pregonar. Dice la Biblia, hermanos, que Dios habló a Jonás diciéndole: levántate y ve a Nínive. Dios, hermano, tuvo que hablarle no una vez, tuvo que hablarle dos veces. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Jonás capítulo 3, versículo 1 y 2. Jonás capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Dice la Biblia: vino palabra ¿de quién? De Jehová. ¿Por cuántas veces, hermano? Por segunda vez, a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Yo le quiero preguntar, hermanos, después de esta segunda vez, ¿Jonás fue obediente? ¿Sí obedeció o no obedeció? Sí obedeció. Pero ¿sabe por qué? No porque quería obedecer, no porque realmente fuera obediente, no porque le naciera servir a Dios, hermano, y predicarle a los de Nínive. Jonás tal vez, hermano, los aborrecía, no los quería. Por eso, hermanos, él no quería ir a ese lugar y predicarles. Pero ¿sabe por qué obedeció? Porque después de la primera vez, hermanos, que Dios llamó a Jonás, vinieron consecuencias a su vida porque él fue desobediente. Vea lo que dice Jonás capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Dice la Biblia: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Yo le pregunto, hermanos, ¿acaso Jonás estaba haciendo fiesta en el vientre del pez? No, dice la Biblia que él estaba en angustia y se acordó de Jehová su Dios y clamó a él. ¿Cuántas veces hemos estado en angustia y ahí es donde nos acordamos de Dios? Dios, por favor, ayúdame. Padre, por favor, ten misericordia de mí. Y, hermano, hemos estado en angustia y buscamos a Dios, y ahí Dios importa, y ahí sí decimos: Dios, te voy a obedecer. Pero ¿después de qué? De que sucedan las consecuencias. Vea lo que dice el versículo 2: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Versículo 4: entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.
Hermanos, si usted nota las palabras de Jonás, Jonás estaba en angustia. ¿Por qué? Primeramente, hermanos, porque sabía que no tenía la bendición de Dios en ese momento. Número dos, hermanos, sabía que Dios estaba airado en contra de él. Pero también, número tres, porque él estaba siendo afligido físicamente. Hermano, los peces, al igual que usted y que yo, y más un pez de un tamaño que pudiera devorar a Jonás, hermano, los peces tienen ácidos gástricos, al igual que usted y que yo. El ácido gástrico se encarga, hermanos, de procesar los alimentos, de disolverlos y después, hermanos, absorber, ¿verdad?, los nutrientes y desechar lo que no sirve. Cuando Jonás, hermano, estuvo en el vientre del pez, Jonás sufrió quemaduras. ¿Con qué? Con el ácido. Por eso, hermanos, si usted lee Jonás capítulo 4, versículo 8, dice la Biblia que cuando aconteció que al salir el sol, dice la Biblia, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Hermano, no es algo normal que alguien, hermano, sufra porque le está pegando el calor, porque le está pegando el sol directamente. No es algo normal que alguien se esté desmayando y desmayando por el sol. ¿Sabe por qué sucedía? Porque su salud, hermanos, al haber estado en el vientre del pez, ya estaba deteriorada. Él ya estaba, hermanos, tal vez carcomida su piel por causa del ácido. Pero no solamente padeció eso. La Biblia dice, hermanos, de versículo 6 del capítulo 2, dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Hermano, si usted nota, Jonás está diciendo que él estaba a una profundidad similar a la de los cimientos de los montes. Este edificio, hermanos, tengo entendido, va a soportar una segunda planta, ¿cierto, hermanos? ¿Sí es este edificio? ¿O es otro más? Ok, ahora, yo creo que este edificio, hermanos, tiene cimentación para poder soportar esa edificación. Ahora, ¿cuántos metros pudiera tener? ¿Alguien que sepa de construcción, hermanos? ¿Nadie? ¿5 a 10 metros? Póngale que 5 a 10. Simple y sencillamente, le voy a poner un ejemplo. Vaya usted a nadar. Métase a una piscina que tiene de profundidad 2 metros. Y métase en lo más profundo. ¿Qué va a sentir usted cuando está en lo más profundo? Empieza a sentir que los oídos se tapan. Empieza a sentir presión tal vez en la cabeza. Y empieza a sentir presión en el pecho. Hermano, yo como soy cardíaco, cuando me meto a lo más profundo, a veces siento que el pecho se me va a partir. Entonces, hermano, yo quiero imaginar a Jonás estando no a 2 metros de profundidad. Tal vez estar, hermanos, a 100 o 200 o 300, no sé cuántos metros tendrá de cimentación un monte. Pero, hermano, para que un monte no se mueva con facilidad, hermano, cuando hay terremotos es porque tiene mucha profundidad. Y Jonás estaba, hermanos, hasta los cimientos de los montes. ¿Sabe qué sucede cuando va usted en un avión y por alguna razón se despresuriza la cámara, hermanos, donde van todos los pasajeros? Hermano, rápidamente las azafatas le van a decir a usted, colóquese la mascarilla de oxígeno. Si usted no lo hace inmediatamente, tal vez va a tener algunos minutos antes de desmayarse. ¿Por qué? Porque va a venir probablemente hipoxia, dificultad para respirar. Va a tener, hermanos, tal vez si usted tarda más sin el oxígeno, tal vez sus pulmones puedan colapsar. ¿Sabe qué le sucedió a Jonás? Jonás estaba de la misma manera. Se estaba desmayando. Tal vez tenía, hermanos, bradicardias. Tal vez de repente tenía taquicardias. Tal vez por eso se desmayaba, porque estaba presentando problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque Jonás optó por desobedecer al llamado de Dios. Hermano, a veces leemos la Biblia y pensamos que Dios, como es grande en misericordia, porque Dios nos ama tanto, nunca va a permitir que vengan consecuencias a nuestra vida. Pero, hermano, deja de pervertir la misericordia y la gracia de Dios.
Tarde que temprano van a venir las consecuencias. Tarde que temprano vamos tal vez a perder a un hijo, vamos a perder nuestro hogar, vamos a perder, hermano, nuestra salud. ¿Por qué? Por desobedientes, hermano. Dios quiere, hermano, que usted y yo nos levantemos y pregonemos el evangelio. Dios quiere que le sirvamos, pero ¿cuántas veces y de cuántas maneras necesita hablarte Dios para que puedas hacer caso, iglesia? ¿Cuántas veces? Oh, pastor, yo tengo 30 años en el evangelio y nos jactamos de los años que tenemos en el evangelio, pero realmente de esos años que tenemos en el evangelio, ¿cuántos hemos vivido para Dios, hermanos? ¿Cuántos le hemos dedicado al Señor? Mira, hermano, estoy seguro de que más de uno en esta noche ni siquiera leyó su Biblia el día de hoy cuando despertó. Estoy seguro que más de uno en este día ni siquiera dobló sus rodillas para hablar con Dios. Estoy seguro, hermano, que de lo que va del año, desde enero hasta este mes, usted ni siquiera ha guiado a una sola persona a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque a usted no le importa que Dios le esté hablando y hablando y hablando. Levántate y pregona el evangelio. Hermano, esto no es para los misioneros, no es para el pastor solamente, no es para los evangelistas nada más, es para todo cristiano. Y yo le pregunto, ¿usted es cristiano? Amén. Usted y yo deberíamos pregonar el evangelio. Número 2, ¿cuántas veces y de cuántas maneras me tiene que hablar Dios? Jonás 1, Jonás capítulo 1, versículo 4 al 6. Jonás 1, 4 al 6. Dice la Biblia: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Número 2, iglesia, Dios nos está hablando a levantarnos y clamar a Él por la salvación de otros. Hermano, Dios no quería que estos que no habían hecho absolutamente nada, Él no quería que perecieran. ¿Por qué, hermano? Porque estaban perdidos. Y dice la Biblia que Él no quiere la muerte del impío. Dice la Biblia que Él quiere que todos los hombres, hermano, vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos sean salvos. Él quiere salvar al mundo. Pero ¿sabe qué, hermano? A veces por culpa de los justos desobedientes, los impíos perecen. Y por causa de los justos, muchos no han conocido el evangelio. Porque usted y yo nos jactamos de tener la salvación, pero dice la Biblia: de gracia recibiste, da de gracia. Tú y yo tenemos la responsabilidad, hermano, de predicar el evangelio, de orar por otros para que puedan ser salvos. Hermano, este hombre, Jonás, estaba acostado durmiendo plácidamente y no le importaba lo que estaba sucediendo a su alrededor. Por eso estos marineros, hermanos, al ver, y eran marineros, creo que eran expertos en los mares, ellos tal vez habían notado algo diferente, algo extraño. Por eso, hermanos, se empezaron a preguntar: ¿por qué nos está sucediendo esto? La Biblia dice que ellos comenzaron a echar suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y ellos le preguntaron: bueno, ¿por qué nos está aconteciendo esto? ¿A qué te dedicas? Y él, hermano, muy descaradamente y tal vez un poco honesto, ¿verdad? Él dijo que era hebreo y que tenía temor de Jehová. Hermano, ¿no le parece un poco irónico decir tengo temor de Jehová, pero estoy desobedeciendo? ¿No le parece un poco irónico decir amo a Dios y no venir y servirle? ¿No le parece irónico, hermano, decir que somos hijos de Dios y ni siquiera dedicarle el tiempo a Dios para hablar con Él? Hermano, es irónico, pero de esa misma manera actuó Jonás. Dios muestra, hermano, su voluntad hablando a través de otros. Si Dios no quería, hermano, que unos cuantos perecieran por culpa de un justo desobediente,
mucho menos quería que toda una ciudad donde había 120,000 habitantes pereciera por culpa de un justo. Hermano, no esperes a que la tierra sea destruida por falta de justos que no están dispuestos a clamar por su ciudad y por su país. Mire lo que dice, hermanos. Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 18. Le voy a dar un ejemplo, hermanos, si es bíblico, que muchas veces la tierra perece, sí, por el pecado, hermanos, de la gente, pero también por la desobediencia de los justos. Génesis capítulo 3, versículo 18. Génesis 3:18 dice la palabra de Dios. Perdón, hermanos, me equivoqué. Génesis 18, capítulo 18. Perdónenme, hermanos, ya no veo muy bien. Los años ya se empiezan a notar, ¿verdad? Génesis 18:24. Mire lo que dice la Biblia. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Hermano, conocemos la historia. Dios iba a destruir a Sodoma porque la maldad había aumentado, hermanos, de una manera sorprendente. Pero en Sodoma había alguien que pudo haber marcado la diferencia. Ese alguien era Lot. Yo le pregunto, hermanos, ¿Lot conocía a Dios? ¿Sí lo conocía? Sí, hermanos, sí lo conocía. Hermano, Lot, al conocer a Dios, él tenía una responsabilidad, y era dar a conocer al Dios de dioses y al Rey de reyes y Señor de señores. Él tenía una responsabilidad, pero él no lo cumplió. Él no, hermanos, probablemente ni oraba por Sodoma, ni siquiera les hablaba, porque, hermano, yo creo que si él hubiera hablado el evangelio, pudo haber existido ahí por lo menos 10 justos, y no los hubo. Si usted sigue leyendo la Biblia, versículo 26, dice la Biblia: entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo, hermano, este lugar por amor a ellos. Versículo 29. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Versículo 31. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. Y dijo Dios: no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y parecía disco rayado, ¿verdad? Pero él no quería que ese lugar fuera destruido. Versículo 32 dice: y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Y dijo Dios: no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Hermano, para que nuestra ciudad, nuestro país, no sea destruido por el pecado, debe de haber justos que intercedan, hermanos, y que sirvan a Dios con todo su corazón. Mira, hermano, hoy en día criticamos tanto el gobierno que hay en México. Oh, es que la 4T. Oh, es que López Obrador puro mal hizo al país. Oh, es que Claudia hoy en día está peor. Y criticamos y criticamos y criticamos. La pregunta es, siendo honestos, ¿cuántas veces hemos orado por nuestros gobernantes? ¿Cuántas veces clamamos a Dios que Dios tenga misericordia, que Dios gobierne nuestro país, nuestra nación, nuestra ciudad? Y, hermano, no oramos. ¿Sabe qué pasa, hermano? Ahorita, en estos días, en Colombia, hay paro nacional. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la solución a los problemas es salir a hacer destrozos, romper estaciones de metro, romper estaciones de buses. Piensan, hermano, que la solución es escandalizar y vandalizar. Pero no, hermanos, la solución es orar. Esa es la solución, esa es la clave. El Señor dijo que el género, hermanos, difícil no sale sino con oración y ayuno. Eso es lo que necesitamos hacer, iglesia. Orar, pedirle a Dios por la misericordia que Él nos puede dar, hermano, cuando un familiar nuestro no ha querido recibir a Cristo. Cuando un familiar no conoce, usted y yo debemos de orar
para que Dios tenga misericordia. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces y de cuántas maneras nos tiene que hablar Dios para que podamos ser obedientes, hermano? Acompáñeme nuevamente a Jonás capítulo 2, versículo 9. Jonás capítulo 2, versículo 9. Vea lo que dice la Biblia. Mas yo con voz de alabanza, ¿quién está hablando, hermanos? Jonás. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. ¿Por qué reconocer que Él es el Salvador, que Él es Dios, después de haber pasado consecuencias? Hermano, Dios nos está hablando, número 3, para que hagamos sacrificios delante de Él. Jonás, hermano, al ver la grandeza y al entender que Dios lo había salvado, él dijo: voy a ofrecer sacrificios a mi Salvador. La pregunta es, ¿qué sacrificios estamos haciendo por Dios? ¿Qué sacrificio haces? Mira, hermano, si somos honestos, ya venir a la iglesia no es un sacrificio. No debería de serlo. Para muchos representa una carga y no debería de serlo. Si tu corazón está en la obra de Dios, si tu corazón está con Dios, no debería de ser una carga. Pero hoy en día, hermano, no es un sacrificio venir a la iglesia. Ya tenemos iglesias, hermano, en esta ciudad que están, hermano, a nuestro alcance, a menos de 1 hora de distancia. Ahora, mejor aún, la mayoría ya tiene un carro en el cual se puede movilizar fácilmente y llegar a la iglesia. Y aún a pesar de todas las comodidades que tenemos, hermano, ¿sabe qué? No estamos dispuestos a sacrificar nuestro egocentrismo, hacerlo a un lado y reconocer que Él es digno de que usted y yo estemos en la casa de Dios todos los días que este lugar se abra. No estamos dispuestos a salir a ganar almas porque es que hace mucho calor, o es que hace mucho frío, oh, es que está lloviendo. Mira, hermano, de la ciudad donde nosotros venimos, allá en Colombia, hermanos, Colombia, si usted lo googlea, es el país en el mundo con más lluvia, hermano, de todos los países. Es el país en el cual llueve más. Hermano, le estoy hablando que de los 12 meses del año, aproximadamente tenemos 9 meses de lluvia. ¿Y sabe qué? No con esto yo le digo a la iglesia: oh, hermanos, no vamos a ir a ganar almas porque ay, hermanos, es que está lloviendo y nos vamos a enfermar. ¿Sabe qué caracteriza al colombiano? ¿No hay colombianos aquí? ¿Algún colombiano? ¿No? Bueno, no hay, ¿verdad? Hermano, ¿sabe qué caracteriza a los colombianos? Que ellos, aunque esté lloviendo, ellos van al trabajo. Hermano, aunque esté haciendo mucho frío, ellos van al trabajo con fidelidad. ¿Sabe por qué? Porque si no los van a correr. Allá no se pueden ausentar como acá en México que, oh, jefe, es que amanecí con dolor de estómago y no puedo ir. No, hermano, eso no es válido allá. Hermano, a mí me ha tocado ver cuando salgo, voy caminando o voy en el carro y veo, hermanos, en los edificios que están construyendo y está lloviendo y ahí están los albañiles, los constructores trabajando en medio de lluvia. Algo que me ha tocado ver es que la gente allá, su medio de transporte más usual, hermanos, es la bicicleta. ¿Y sabe qué van? ¿Cómo van en la bicicleta? Van agarrados de una mano y con la otra mano llevan su paraguas. Y así van, hermano. Y no ponen excusa para ir al trabajo. Pero ¿sabe también qué caracteriza al colombiano y al latino en general? Que para seguir a Dios no estamos dispuestos a sacrificar. Está lloviendo, no venimos. Ah, pero si está lloviendo y tienes antojo de tacos, aún así sales. Estás enfermo, tienes fiebre, no vienes. Oh, y mira, hasta suenas bien espiritual. No, es que no voy a ir a la iglesia, pastor, porque no quiero contagiar a nadie. Qué espirituales, ¿verdad? No, hermano, más bien fariseos. Hermano, para todo ponemos excusa. Todo lo que concierne a Dios es una excusa y no estamos dispuestos a sacrificar. ¿Cuántas veces has sacrificado para que otros puedan ser bendecidos? Mira, hermano, yo no creo que sea un sacrificio darle a Dios lo que es de Dios. Yo no creo que sea un sacrificio. Yo no creo que darle a Dios el 10% que Él pide
sea un sacrificio. Y hermano, aun si Dios pidiera el 90% de nuestro ingreso, no debería de ser un sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca nos va a pedir algo que no nos va a retribuir. Dios es bueno, Dios es fiel. Sabemos que tenemos que apoyar la obra misionera, y ¿sabe qué hacemos? No, es que este año no voy a prometer porque no me alcanza. Sigue así y vas a seguir igual, no te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque estás robando a Dios. Hermano, qué triste que no estemos dispuestos a sacrificar. La viuda de Sarepta, hermanos, una mujer que tenía una responsabilidad, tenía un hijo. Ella, hermano, tenía que velar por su hijo. Ella sabía que no le quedaba nada de comer más que para un día, y ella dijo: voy a preparar lo que me queda y nos vamos a dejar morir. Pero vino un hombre y le dijo, ni siquiera fue Dios mismo, hermanos, hablándole. Dios hablando a través de un hombre, pero este hombre le dijo: mujer, no hagas así. Dame primeramente a mí y luego haz para ti y para tu hijo. Hermanos, si somos lógicos, ¿le parece razonable hacer eso? Si solamente nos queda el alimento del último día. ¿Le parece razonable darle a alguien que no es parte de la familia? No suena razonable. El asunto es, hermano, que Dios va totalmente en contra de nuestro raciocinio. Que Dios, hermano, va en contra de nuestra lógica. Tenemos un Dios ilógico. Un Dios, hermano, que nunca vamos a terminar de comprender. Y hermano, Él le dijo a esta mujer: dame primeramente a mí. Esta mujer estuvo dispuesta a sacrificar. Comieron los tres, y dice la Biblia que el aceite y la harina no escaseaban. ¿Por qué? Porque Dios estaba bendiciendo. Cuando usted y yo sacrificamos, hermano, Dios nos va a respaldar en todo lo que hagamos. La pregunta es: ¿cuántas veces te tiene que hablar Dios? Mira, esto ya lo habías escuchado de otras maneras, con otros personajes. Tal vez ya lo habías escuchado de Jonás. Pero hermano, ¿cuántas veces y de cuántas más maneras nos tiene que hablar Dios para que podamos ser obedientes? Mire lo que dice Jonás capítulo 3. Voy a terminar con este punto. Jonás capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice la Biblia: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, hermanos, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Wow. Los incrédulos le creyeron a Dios. Los que no sabían ni siquiera discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, le creyeron a Dios. Pero aquí hay profesionistas. Aquí hay médicos, tal vez, ingenieros, abogados, profesionistas. Y nos creemos con tanto intelecto, hermanos. Pero ese tan grande intelecto que tenemos no nos permite creerle a Dios. Qué triste. Estos hombres le creyeron a Dios. Y dice la Biblia: y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y hermano, si usted lee el versículo 6, es bien interesante. Pero hermano, quiero enfocarme en el punto número 4. Dios nos está hablando para levantarnos y anunciar la necesidad de ayunar por la salvación de otros. Mire, hermano, cuando usted y yo tenemos necesidades, un hijo enfermo, una esposa enferma, un esposo enfermo, nos quedamos sin trabajo, no hay comida, no hay provisión. Hermano, muchas veces hemos acudido al ayuno. ¿Sí o no? Hemos acudido al ayuno. ¿Por qué? Porque sabemos que es la manera en la cual muchas veces el corazón de Dios es movido a misericordia. Pero, ¿cuántas veces, siendo honestos, hemos ayunado por la salvación de otros que ni siquiera conocemos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has hecho un ayuno por los misioneros, por tu pastor, para que Dios lo guarde, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios lo siga usando? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces has ayunado por el gobernador o el alcalde, el presidente de Puebla,
¿Cuántas veces has ayunado por el presidente de la República? ¿Cuántas veces? Ni una sola vez, tal vez. Y es porque no has comprendido, hermano, que el ayuno, cuando va dirigido a Dios con un asunto, hermanos, que prioriza el evangelio, hermano, Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Versículo 6, vea lo que dice la Biblia. Y llegó la noticia, ¿hasta quién? Hasta el rey. Wow. ¿De dónde era rey? De Nínive. Y dice la Biblia que se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicia y se sentó sobre ceniza. Hermano, el cilicio y la ceniza son equivalentes a arrepentimiento. Él se arrepintió, él pidió misericordia. Y luego dice la Biblia, versículo 7 al 10, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron. Y hermano, a veces ¿sabe por qué no ayunamos? Porque creemos que Dios no nos ve, porque creemos que Dios no nos oye, porque creemos que el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Elías, de Eliseo, creemos que ya cambió. Pero no, hermano, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Hermano, Dios es todopoderoso, pero usted y yo creemos que Él no nos ve. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué puede cambiar el corazón de la gente? Cuando usted y yo oramos, ayunamos, obedecemos, hermano, Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Conclusión, hermanos. Dios hará su obra contigo o sin ti. Dios hará su obra, hermano, contigo o sin ti. Dios hará su obra allá en Colombia, conmigo o sin mí. Pero ¿sabes qué he determinado yo? Que yo quiero que Dios siga haciendo su obra en Colombia conmigo. Que Dios use mi vida. Tal vez nunca voy a poder ver una iglesia gigante, pero eso no me importa. Lo que me importa es que toda la ciudad donde estamos conozca de Cristo, que haya sido expuesta al evangelio. Eso es lo que me importa. Somos la única iglesia, hermanos, ganadora de almas en esa ciudad, la única iglesia de sana doctrina. Hermano, siento privilegio, pero también una enorme responsabilidad. Hermano, yo quiero que Dios haga su obra conmigo y no sin mí. La pregunta es, iglesia, ¿cómo quieres que Dios haga su obra? ¿Cuántas veces tiene que hablarte Dios? ¿Y de cuántas maneras? Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra.